Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video sobre literatura y comunicación. En esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los géneros más populares que hemos tenido dentro de la historia de la literatura occidental y que hoy en día pues tiene también una difusión bastante extendida. Incluso me atrevería a decir mucho más que la novela, aunque sabemos que la novela tiene mayor prestigio a nivel social, como sería pues el cuento, ¿ok? Entonces en este video, en este podcast, vamos a hablar sobre cuatro aspectos que me parecen importantes, cuatro o cinco aspectos que me parecen importantes al momento de hablar de este género, ¿no? El primero es pues el origen y las características del mismo. Hablar un poco también sería el segundo aspecto sobre el desarrollo y los cambios que hubo en la producción del término cuento. El tercero es hablar dentro de ese proceso, pues cómo se consolida y adquiere los rasgos básicos de lo que entendemos como cuento, al menos en un sentido clásico, en términos muy consensuados ya. Obviamente después explicar un poquito las características que vamos a ver en estos cuentos en la forma de escribirse y finalmente hablar de los tipos de cuentos según digamos la estructura que puedan tener, que en este caso nada más vamos a hablar de dos. Pueden tratarse muchísimas más, pero se trata de un desarrollo más bien digamos expositivo, introductorio, ¿ok? Voy a también a destacar el hecho de que en esta explicación solamente me voy a dedicar a explicar el desarrollo en Occidente, de manera que los exponentes, los lugares en donde esto está ocurriendo van a ser básicamente Europa y América. No voy a tomar el resto de las expresiones fuera de Occidente por razones también digamos de tiempo, ¿no? Así que vamos a empezar sobre el tema. Lo primero que necesitamos tomar en cuenta es que realmente el cuento tiene como dos grandes fases. Bien, la primera fase es la fase que podríamos llamar básicamente el cuento oral. El término cuento tiene en sus orígenes un carácter oral en donde la voz va a ser el único material, la única herramienta en la cual se van a construir estos productos simbólicos que hoy en día entre nosotros son muy populares. Y posteriormente vamos a ver cómo de ese cuento oral que vamos a estudiar cómo se relacionan y cuáles son los intereses de esa comunidad cuando producen estos cuentos orales, va a ir pasando paulatinamente a un cuento escrito, y ese cuento escrito va a tener unas reglas propias que lo van a diferenciar del cuento oral y de alguna manera separarlo hasta el punto de que solamente el cuento escrito es lo que vamos a entender como el cuento literario, el que tiene un valor estético superior, cuando no el valor estético el único que lo tiene, en contraposición pues con el cuento oral que se presta para otros intereses sociales. Entonces esta es la primera característica que vamos a notar y que de alguna manera se mantiene incluso en nuestro tiempo. El cuento tiene una naturaleza oral y posteriormente va a ir surgiendo una nueva modalidad expresiva que va de alguna manera a desarrollar también sus propias reglas, que va a ser el cuento escrito o el cuento literario. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de esta primera fase, el cuento oral. ¿Cuáles serían las características de este cuento tal cual nosotros nos referimos? Pues la primera característica ya la mencioné, es oral, y ya veremos las implicaciones que tiene que solamente la voz sea pues el medio de producción y de difusión de estas historias. El segundo elemento que vale la pena destacar es que también es universal. A diferencia de algunos géneros como podrían ser la épica o el drama, que de alguna manera la historiografía literaria establece que tiene en partida de nacimiento en la cultura griega, o de algunos géneros como la literatura picaresca, que también se ha de alguna manera consensuado que viene de España, aunque en otros digamos en otras naciones se producía más o menos también, o digamos algunos géneros como la novela, que de alguna manera tiene impronta italiana.
El cuento es algo que está desde los orígenes del hombre y en ese sentido nadie puede decir que es el padre del cuento, al menos el cuento oral, el que estamos hablando en este momento. Por eso estamos hablando de un carácter universal. Todas las culturas que nosotros estudiemos desde sus orígenes hasta ahora siempre tuvieron expresiones narrativas orales. Entonces es el segundo elemento que caracteriza estos cuentos. Después de orales son universales. Obviamente, si estamos hablando de que son orales y universales, hay una tercera consecuencia de estos rasgos que vamos a ver, y es que son altamente populares, porque el hecho de que estén, digamos, hechos por la voz, nos va a hablar de que es mucho más fácil de llegarle al público, a la sociedad, dentro de la cual se reproducen estos relatos, bien, a diferencia del texto, donde la escritura muchas veces implicó una barrera importante y en cierto grado ciertos rasgos de estatus social y de distinción frente a la sociedad, que pues de alguna manera ponía una barrera ante ciertos conocimientos o ciertos saberes, de manera que es altamente popular. Y otro elemento importante es que muchos de estos relatos orales que estamos viendo en el fondo tienen un interés o una funcionalidad más bien utilitaria, es decir, estos relatos, más que tener la intención de entretener, de buscar rasgos estéticos que sean llamativos y por los cuales sean valorados, tienen en la inmensa mayoría de los casos la intención de obtener algo práctico, algo útil y algo que de alguna manera haga a las sociedades mejores o las mantenga estables con relación a algo. Entonces vamos a ver que en muchos de estos casos los relatos que se cuentan son relatos que resguardan las memorias de los pueblos, son relatos que guardan ciertos saberes que necesita saber la sociedad para seguir dominando ciertas prácticas, son relatos que tienen un contenido moral que busca también educar, mejorar a estas sociedades, cuando no, pues básicamente formas tradicionales de mantener y difundir información, ¿ok? En ese sentido, cuando hablamos de los cuentos orales, van desde los famosos cuentacuentos que podemos tener en nuestro tiempo, como géneros que realmente no se consideran para nada artísticos, como podrían ser los chistes o incluso otros mucho más digamos desprestigiados a nivel social y ético, como podrían ser los chismes. Todas estas cosas que acabo de mencionar tienen de alguna u otra manera una estructura narrativa con las cuales en las sociedades se transmite información, pero indistintamente de que no tengan a nuestros ojos un carácter literario, están cumpliendo un poco la función que tenían estas narraciones dentro de las sociedades, ¿ok? Entonces esta es la primera característica que vamos a ver en ellos, y por eso, por lo general, en los cuentos digamos orales, las primeras manifestaciones narrativas de este estilo siempre van a tener un interés capital por la anécdota, es decir, que aquí va a importar por sobre todas las cosas el tema, ciertamente, porque es lo que a la gente le interesa de alguna manera consumir o saber. No estamos ante una posición donde las formas sean más relevantes o las únicas relevantes en contraposición al tema. Es más bien lo contrario. Lo que interesa es el tema y cómo ese tema se transmite narrativamente de una manera estable, sencilla y comprensible a todos. De manera que lo oral lo que va a hacer de alguna manera es que la voz sea un puente que vehicule cierta información que nos interesa. Entonces por eso se une con lo que he mencionado de lo utilitario, de lo importante, de lo útil. Y obviamente pues vamos a encontrar que las formas de producción de estos cuentos van a ser muy distintas a la
que nosotros conocemos, porque hay factores, elementos que de alguna manera no se toman en cuenta o no tienen tanto peso, como pueden ser, por ejemplo, los criterios de originalidad, los criterios de creatividad, los criterios de, vamos a decirlo así, imaginación creadora y original. Vamos a encontrar que muchos de estos relatos son más bien anónimos. Vamos a encontrar que muchos de estos relatos tienen muchas versiones, no solamente dentro de la misma comunidad que los produce, sino incluso en latitudes que de alguna manera no pudieron haber tenido contacto y sin embargo se repiten. La transmisión oral hace que muchos de estos relatos pues básicamente terminen siendo, para decirlo en términos modernos, plagiados, reformulados, apropiados por otros y modificados según los intereses de las otras personas que lo cuentan. Entonces todo esto lo que va a hacer es que el cuento oral tenga una dinámica de circulación y de apropiación y de concepción que no se va a parecer en nada a los que tenemos en la época, digamos, contemporánea. Entonces esta es una distinción muy importante porque de alguna manera, si bien el cuento que nosotros producimos a nivel literario parte de este antecedente, no quiere decir necesariamente que sean lo mismo. Esta idea que a veces algunas personas pueden concebir de que realmente echar un cuento y escribir un cuento es prácticamente lo mismo. No, realmente no es igual. Cada uno tiene sus dificultades, tiene su público, tiene su historia y obviamente tiene sus tradiciones para las cuales pues piden de alguna manera ser respetadas en aras de ser conocidas de una u otra manera. Ahora bien, con el nacimiento de este relato oral que todas las tradiciones tienen, vamos a ver que poco a poco esto va a ir cambiando, en el sentido de que lo que de alguna manera comienza a transmitirse por la voz, eventualmente también va a comenzar a ser rescatado por la escritura, bien sea por el papel, bien sea por el papiro, lo que podríamos entender como la transcripción de algo que hemos oído en una tradición determinada. Este concepto de transcripción va a ser, si se quiere, el primer paso que va a desencadenar en lo que entendemos como el cuento moderno, porque ya los relatos van a dejar de ser en su inmensa mayoría contados, y muchos de estos van a ser transcritos, subtransplantados a un formato físico, una arcilla, un papel, un papiro, insisto. Y esto lo que quiere decir es que ya se están dando, sobre todo a medida que avanza la civilización occidental, los pasos para el nacimiento del cuento contemporáneo. Obviamente el hecho de que pase a un papel no quiere decir que ya el fenómeno se ha completado. Más bien lo que vamos a ver al principio es que si bien empieza a abandonarse la oralidad un poco, porque ya deja de contarse y empiezan a pasarse al papel, muchos elementos de la oralidad todavía van a pervivir a la hora de escribir esos textos. ¿Por qué? Porque básicamente se está utilizando la hoja como un soporte que va a calcar la voz para que no se pierda. Entonces todavía muchos de los relatos de antiguos que se consiguen, como por ejemplo las fábulas de Esopo, por poner algunos ejemplos clásicos, vamos a notar que estos relatos no tienen un tratamiento esmerado ni muy interesado a nivel formal, porque en el fondo lo que les interesa es guardar lo que se ha contado de generación en generación para que no se pierda. Entonces eso hace que el papel sea sencillamente un soporte de resguardo, no el objetivo en sí mismo de esa expresión, digamos, narrativa. Entonces, bueno, cuando nosotros vemos, sobre todo cuando comienza a hacerse con mucha mayor profusión y con mucha mayor fuerza estos cambios, ya en la edad greco-latina hay esto que estamos mencionando, relatos que se transfieren a un formato digamos un formato físico, bien. Pero realmente en el caso, digamos, de la lengua española que nos interesa, esto lo vamos a notar muy bien, sobre todo en el caso de la Edad Media y el Renacimiento. ¿Qué va a tener de característico esto cuando pase
de la voz al papel. Bueno, el primer elemento que ya hemos mencionado es que se va a abandonar la oralidad. Poco a poco se abandona por el simple hecho de que ya no se cuentan, sino que muchas veces se escribe. Entonces poco a poco vamos a ir notando cómo la literalidad empieza a tener cierta predominancia. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que ya el objeto se está concibiendo como algo que debe ser escrito y que tiene que llevarse al papel. Entonces ya aquí de alguna manera rudimentaria estamos entrando al plano literario del cuento. Todavía no, y de hecho eso se nota cuando se leen algunos relatos que pareciera que el narrador está como hablándonos a nosotros. Esta idea de sentir que el narrador nos habla en vez de que está escribiendo, lo que nos quiere decir es que hay algo en la naturaleza de ese cuento que todavía es muy oral y el papel lo que está es registrándolo. No le interesa cambiarlo para darle una intención mucho más narrativa de leer en voz baja, por ejemplo. Todavía muchos de estos cuentos, incluso para la gente que sabe leer, la forma de leer es en voz alta, con lo cual pues la oralidad todavía está muy presente en estos textos escritos. Es algo que quizás si no lo han visto les cueste verlo, pero apenas veamos algunos exponentes como el Conde Lucanor, por ejemplo, que es muy importante dentro de la tradición cuentística, ¿no? De España, o el Sendévar o el Calila Edima. Vamos a ver cómo esto empieza a poco a poco a notarse. El elemento también importante es que si ya estamos hablando de historias que pasan de la voz a la escritura, se les está comenzando a dar poco a poco también un mayor interés estético, porque de alguna forma, digamos, lo formal del cuento ya tiene como un espacio autónomo de valoración. Es decir, que empieza a tener importancia estos cuentos no solamente por lo que dicen, sino por la manera en que los estructura el narrador, en la manera en que se crean, se utilizan ciertas palabras en detrimento de otras o en favor de otras. Entonces esto es algo que va a pasar, pero de manera muy pero muy gradual. No es algo que comience de un día para otro, y mucho menos en una sociedad como podría ser la medieval, donde todavía pues no hay una sociedad altamente alfabetizada y donde los recursos para producir estos textos son escasos y hace que su acceso muchas veces sea costoso. Obviamente el hecho de que haya algún tipo de papel que registre un hecho de escritura va a generar en algunos casos la duda que todo el mundo tiene cuando ve un producto, que es quién es el autor de esto, quién responde por esto. En muchos casos hay una mayor conciencia autoral, pero todavía en la Edad Media la idea de autor no está acentuada como la podemos tener en nuestros tiempos. Pongo un ejemplo muy clásico que es un poema de Cantar de Gesta muy famoso, que es el poema de Mio Cid. Si ustedes leen ese texto, que es un escrito fundacional de la épica española, ustedes notarán que el autor no existe, oficialmente es anónimo, pero cuando ustedes notan en la lectura del texto, al final de ese texto dice que lo escribió Perabat. Entonces, claro, uno podría preguntarse por qué el autor no es Perabat si él dice que lo escribió. Y no podemos olvidar que en estos tiempos, además no olvidemos que la mayoría de los textos culturales que el Renacimiento descubre lo resguardaron las iglesias en la Edad Media, los copistas. Entonces esta persona Perabat, lo que se entiende por los expertos es que es una especie de copista, una persona que vio un manuscrito y lo pasó a otro manuscrito y sencillamente colocó los datos de quién fue el responsable de transcribirlos. Entonces, que lo haya escrito Perabat no quiere decir ni que lo inventó, ni que lo ideó, ni que lo diseñó. Sencillamente fue un transcriptor. Entonces allí vamos viendo como aunque haya una persona que físicamente pudo materializar el texto, no es el creador ni mucho menos el responsable. Sin mencionar que muchas de estas historias también son reelaboraciones de otras historias que se han visto eventualmente. Entonces hay una mayor conciencia autoral, pero esto no quiere decir que estemos ante una idea moderna de autor en la mayoría de los casos. De hecho, ya que les mencioné el caso del Conde Lucanor,
de El infante don Juan Manuel, ustedes notarán que esto es un caso notorio de autoría, pero incluso en esos casos de autoría van a ver que el concepto de originalidad, por ejemplo, no está del todo claro en ese texto de El infante don Juan Manuel, toda vez que la mayoría de los relatos que él coloca allí son relatos que él ya había escuchado dentro de su tradición, digamos, cultural, y de otras tradiciones culturales como podrían ser la India o la tradición judía o la grecolatina, y él absorbe esos relatos y les vuelve a dar cauce en ese libro que son los cuentos del conde Lucanor. Entonces fíjense cómo hay cosas que todavía no están claras, aunque ya muchos relatos comienzan a escribirse en el papel. Esto forma parte de un proceso muy largo que termina pues en lo que hoy en día más o menos entendemos como autor, originalidad, escritura, etcétera, etcétera. También lo importante de este paso del cuento oral al paso del cuento escrito es que va a dar poco a poco origen a otros géneros que no existían en la antigüedad y que de alguna manera van a ser un reto teórico para muchos escritores y preceptistas de la época de la Edad Media y sobre todo del Renacimiento. Hablo por ejemplo del caso de el término novela, que como muchos sabemos no viene de la antigüedad sino que viene del caso italiano, y en el caso italiano pues va a ser un problema para muchos preceptistas tratar de categorizar este tipo de forma artística que está apareciendo, porque los antiguos no la conocieron y los digamos los tratadistas, los estetas no tenían claro muy bien cómo entender esto, y es algo muy interesante porque a medida en que la novela se empieza a desarrollar a lo largo del tiempo en Occidente, vamos a encontrar definiciones por parte de escritores y de teóricos que no van a coincidir entre sí y que muchas veces no parecieran ser precisiones muy exactas, toda vez que están tomando en cuenta géneros que no se les parecen en nada, como podría ser el famoso caso de la asociación de la novela y la poesía épica. Entonces, claro, lo interesante de esto es que vamos a ver en el cuento el germen de otros géneros narrativos que van a ser muy populares en nuestro tiempo, como es el caso de la novela. Hago un paréntesis en este caso: hay una tradición crítica que tiende a ver en la novela el origen de la novela en la poesía épica, y hay otros que tienden a ver, por ejemplo, el origen de la novela en el cuento. De alguna manera el cuento terminó desembocando en una forma peculiar de manifestar el discurso narrativo más largo, mucho más complejo, que sería pues la novela. Esto un poco para que vean cómo la aparición del cuento en el plano de la escritura va a tener consecuencias en las manifestaciones literarias del futuro. Pero no podemos dejar de lado este punto que me interesa dejarlo claro. En estos textos de la Edad Media y muchos de los del Renacimiento, por ejemplo, todavía existe una transición entre la oralidad y la escritura. Muchos de los cuentos se leen y uno siente que el narrador les está hablando directamente. De hecho, esto tiene que ver porque, insisto en este tema, el formato del papel se concibe en la mayoría de los casos apenas como un soporte de la voz y no como un espacio autónomo de creación que no tiene nada que ver con la voz. Entonces eso es lo que explica que por lo menos en este tiempo muchos autores lean en voz alta y que muchos espectadores que conozcan esos libros no los conozcan necesariamente porque los leen, sino porque los han leído. Y de esto, por ejemplo, en El Quijote de Cervantes se representa muy bien en escenas en donde los protagonistas están leyendo novelas de caballería y las otras personas están escuchando como si fuese, para decirlo en términos un poco anacrónicos, una novela en movimiento. Eso pasa precisamente porque hay un proceso de transición. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo y encontramos que hay nuevas invenciones tecnológicas que van a ayudar a la alfabetización de la sociedad, como podría ser la llegada de la imprenta y posteriormente después el pensamiento racionalista, que va a valorar la ilustración del hombre en aras de poder obtener su destino y llegar a la felicidad, vamos a ver cómo en el siglo, desde el siglo XVIII o XIX, va a acentuarse
una serie de rasgos que van a hacer del cuento algo ya propiamente escrito y que se va a diferenciar de los cuentos orales. Entonces, bueno, ¿cuándo podríamos decir que ya podemos ver esto con mucho énfasis? Sobre todo en el siglo XIX. ¿Qué pasa en el siglo XIX? En el siglo XIX vamos a encontrar una serie de factores que esto van a influir en la producción del cuento como un objeto artístico y de escritura. Una de las cosas que vale la pena mencionar sería la consolidación del capitalismo por una razón, o el mercantilismo o el comercio, digamos, internacional, aunque no ha llegado al grado de universalidad que tiene hoy en día, ¿no? De la globalización. ¿Por qué es importante esto? Primero porque la llegada del capitalismo, del mercantilismo en las sociedades occidentales va a ser por una parte que el trabajo del artista sea considerado también un producto, y el hecho de que sea un producto que se compra y se vende va a hacer que el artista entonces tenga, por las buenas por las malas, que hacer de su invención, de su creación, de su originalidad, una forma de subsistir. Deben muchos de estos autores buscar la manera de subsistir a través de la pluma y a través de la invención. Entonces ya sus relatos no van a ser de alguna manera patrocinados por mecenas, aunque hoy en día el mecenazgo cultural también existe, aunque con otros términos jurídicos y otras dinámicas. Lo importante es que el artista ya tiene que vivir de su trabajo y de su creación, y eso va a acentuar dos ideas importantes, que es la idea de la originalidad como una forma de diferenciarse del resto de los escritores, y obviamente la idea de competencia, que vamos a encontrar con mucho más énfasis en nuestros tiempos, pero que ya en el siglo XIX se notan como una forma de, digamos, defender el trabajo con el cual tienen que vivir. Esto, si tuviésemos que buscar un antecedente claro, también lo tendríamos que ver en el prólogo, por ejemplo, a las novelas ejemplares que escribe Cervantes, que de alguna manera ya muestra un concepto mucho más moderno de la idea de autoría y la idea de creación artística, ¿no? En esa famosa frase donde él dice que es el primer novelista de España porque sus ideas nacieron de su cabeza y las parió su pluma, mientras que el resto de, digamos, el mercado español son sencillamente copias, traducciones y apropiaciones plagiarias de historias italianas. Entonces esta idea de alguna manera ya se acentúa en el siglo XIX en un sistema mercantilista o capitalista que hace que todos los productos del hombre tengan un precio que se comercializa entre las personas. El otro elemento importante de este comercio del capitalismo es que todo comercio implica entonces pues que haya intercambio de bienes y de servicios, y en el caso de la cultura, al considerarse también un producto que se puede comercializar, que se puede vender y que se puede producir, va a hacer que los productos culturales se expandan, se difundan mucho más que lo que ocurría anteriormente. Antiguamente nosotros estamos leyendo textos de autores, estamos leyendo prólogos, pero no podemos olvidar que estamos ante un mundo muy incomunicado, muy pobre, con muchas carencias en el plano material para producir y vivir de la literatura, y realmente quienes saben, teorizan, conocen de estos productos literarios son muy pocos, es una élite, y muchas veces esta élite ni siquiera se conecta entre sí. En los canales de conexión de estos materiales es muy pobre. Cuando llega el capitalismo, de alguna manera permite por la vía del comercio que estos productos se difundan mucho más, lleguen mucho más rápido, se mantengan en el tiempo el consumo, y por ende se estabilice en el plano social la idea de literatura, la idea de cómo crear un cuento, y de alguna manera también los vuelve más estables. ¿Por qué? Porque el flujo de comunicación, de contacto, de difusión de estos materiales se hace mucho más estable también. Entonces mucha más gente tiene acceso, mucha más gente lo comenta y mucha más gente también lo produce. Lo que estamos entonces es ante una tradición que se empieza a acentuar y se vuelve haciendo y se hace mucho más homogénea y estable. Entonces esto es algo muy pero muy importante.
El tercer elemento que vamos a encontrar como forma de difundir estos productos en el marco de un sistema mercantilista y capitalista, además de lo que mencioné anteriormente, de un paradigma ilustrado que ingresa en las sociedades occidentales y valora el conocimiento, el saber, la escritura como nuevas formas de divulgar, de democratizar y de impulsar nuevas formas de saber para el bien de la humanidad, pues lo vamos a encontrar en el periódico, en el periodismo. ¿Por qué el periodismo o el periódico, mejor dicho, porque digamos que la profesión del periodismo es algo posterior? ¿Por qué el periódico es importante para esta concepción que nosotros vamos a tener del cuento moderna? Básicamente porque no olvidemos que el periódico tiene de alguna manera dos componentes que son muy importantes y que van a impulsar a que el cuento sea mucho más estable a nivel de construcción. La primera es que el periódico tiene un problema de espacio y tiene también un problema de tiempo. Es decir, todo escritor que necesitaba producir en los diarios, y los diarios eran muchas veces los únicos, las únicas instituciones que pagaban por estos trabajos, estamos hablando de que solamente tenían un espacio determinado, no más de 3 cuartillas, por ejemplo, no más de 5 cuartillas, y además un asunto de tiempo, con lo cual si un escritor tenía una columna, esa columna tenía que producirse mensualmente, semanalmente, quincenalmente y sin escaparse de el límite que le tienen allí. Entonces esto es algo muy importante porque vamos a encontrar que de haber tenido en la antigüedad cuentos que podían fácilmente tener 30 páginas como podían tener media página, vamos a ver que ya en el siglo XIX, gracias a la prensa, el cuento tiene cierta extensión consensuada, y esto lo que va a hacer que visualmente y a nivel de consumo ya los lectores entiendan más o menos qué implica un cuento. Y de hecho no es casual que para, digamos, los lectores contemporáneos hablar de cuento implique, entre otras cosas, hablar de un género narrativo breve. Quizá en la antigüedad, como no estaba esto muy claro, la idea de cuento podía variar en extensión hasta el punto de que muchos relatos para nosotros nos parezcan más bien novelas cortas, ¿no? Digamos, algunos cuentos que algunos escritores han considerado como cuentos, como La muerte de Iván Ilich, pueden ser considerados para muchos una novela corta, y sin embargo hay muchos que consideran que es un cuento largo. Ese problema de dónde comienza uno y dónde termina otro, en los periódicos se zanja poniendo unos parámetros específicos a nivel de extensión, que va a obligar de alguna manera a los escritores a manejar ciertos componentes creativos que no pueden manejar con otros géneros como sería la novela. Y entonces esto es importante porque todo lo que estoy diciendo está sumando poco a poco para que el cuento clásico que nosotros entendemos adquiera a partir de ahora mayor importancia a nivel de forma y a nivel creativo. Es decir, que el escritor que ya está escribiendo para un periódico tiene el deber de trabajar ese producto, primero porque es importante para él como autor generar algo que lo diferencie del resto. Aquí ya estamos en una mirada mucho más moderna de la literatura. Y segundo, porque diferenciándose y haciendo algo que es para un público lector que está alfabetizado, que está educado, estamos entonces ante una forma que ha dejado la oralidad, que ha dejado la voz como un espacio marginado, que si bien existe, no es el espacio ya de el periódico, no es el espacio de la letra, y estamos viendo aquí que es más bien el nacimiento de los géneros, vamos a decirlo así, de los géneros tal cual lo conocemos, géneros en donde se lee en voz baja o se lee en silencio, donde la lectura es privada, donde no se comparte la lectura como se compartía anteriormente, y donde para comprender muchas veces el relato es necesario estar atentos y callados y no estar leyendo en voz alta, porque la complejidad que tiene ahora el cuento en el formato de papel es tal que no hay otra forma de comprenderlo si no es así.
De hecho, pueden hacer la prueba, traten de leer los relatos contemporáneos, sobre todo estos que de alguna manera lo llevaron a su máxima expresión, los relatos de vanguardia, los relatos del boom latinoamericano, y van a notar que si no se lee en silencio y si no se lee con atención, podemos perder gran parte del proyecto estético que estos autores nos estaban mostrando. Mientras que si lo hacemos con un texto de la antigüedad, probablemente no se pierda nada porque, insisto, el papel era apenas un formato con el cual adquirir la idea que se quiere señalar. Entonces esto es algo muy importante que termina ocurriendo en estos tiempos. Y bueno, en ese sentido, cuando estamos hablando del cuento, ya vamos a ver que hemos llegado a un periodo en el cual se le dan unos rasgos básicos al cuento que no tiene, por ejemplo, la novela. Y esto es algo muy interesante porque hay muchas personas y dentro de ellas a veces escritores que llegan a considerar que la diferencia entre el cuento y la novela es sencillamente un asunto de extensión, que un cuento, si se lo propone, puede ser una novela, y que una novela, si se lo propone, pudiera hacerse también como un cuento. El cuento sería entonces una novela corta, mientras que la novela sería pues un cuento largo. No es cierto del todo este tipo de respuestas, y ya vamos a ver entonces cuáles son las características que empieza a tener el cuento cuando pasa a ser literatura, a ser algo escrito en el papel. El primer elemento que vamos a encontrar con los autores del siglo XIX es que ya el cuento, lejos de tener varios conflictos, que a veces ocurría así, que había varias tramas dentro del cuento, realmente va a ser el desarrollo de un solo conflicto. El cuento clásico, tal cual lo conocemos, se va a caracterizar por un solo problema que va a desarrollarse de principio a fin y nada más, con lo cual pues de alguna manera en términos tradicionales el cuento siempre implica narrar algo que pasa. Si bien es cierto que hemos tenido historias que desde la vanguardia han atentado contra la idea de la anécdota y la idea de cuento, hasta el punto de que se les llama prácticamente anticuentos o la antiliteratura o la literatura experimental, hay muchos términos para hablar de eso, realmente en sus orígenes y todavía en este modelo clásico, el cuento implica contar, y contar es narrar acontecimientos que ocurren en un tiempo determinado y por unos protagonistas determinados. Siempre va a incluir una serie de acontecimientos que pasan, pero en este caso es un conflicto básico que lo motiva. Ahora bien, si hay un solo elemento que motiva todo el cuento, de alguna manera ya vamos a entender por qué el espacio es breve, porque de alguna manera si el conflicto es uno solo, es muy difícil que hagamos de ese solo conflicto el gran desarrollo de 100 páginas, de 50 páginas. Suele ser más bien breve. Y ya vamos a ver otro elemento importante, el tercer elemento, y es que si es un solo conflicto va a tener pocos personajes. No podemos, consideraban los autores que llegaron a moldear este tipo de género, autores como Edgar Allan Poe, autores como Horacio Quiroga, entre otros, no podemos en un solo conflicto tener demasiados personajes porque eso implicaría tener un desarrollo mucho más complejo y en consecuencia el conflicto dejaría de ser uno solo. Tendría probablemente más conflictos y muchos de esos conflictos probablemente no serían principales, serían conflictos secundarios. Entonces ya el espacio dejaría de ser breve para ser extenso. Con lo cual, el hecho de que haya un solo conflicto, escasos personajes y un espacio breve nos quiere decir que vamos a encontrar en muchos de estos relatos la búsqueda de un efecto que lo consideran incluso los teóricos propio del cuento, que es la creación de una tensión narrativa. ¿Cómo vamos a entender esta tensión narrativa? Ciertamente la tensión narrativa sería el resultado de un solo conflicto, escasos personajes y un espacio breve, pero la tensión narrativa es básicamente aquello que en algún momento Edgar Allan Poe habló al definir lo que era la trama. La idea en inglés sería plot. Él hablaba de plot, la trama. ¿Qué sería la trama en este sentido? Bueno, sería aquel elemento del cuento en donde nada debe faltar y nada debe sobrar, porque si eso llega a pasar se pierde la fuerza con la que el relato nos atrae, con la que nos
engancha, con la que de alguna manera nos mantiene en vilo de principio a fin. Y esto de alguna manera también se puede ver en la idea que decía otro escritor como Julio Cortázar, quien además fue un lector muy atento, incluso traductor de las obras de Edgar Allan Poe, que decía un poco en los términos del pugilato o el boxeo, que mientras la novela era un producto que tenía que ganar por puntos, con la metáfora del boxeo, el cuento tenía que ganar por knockout. Y esta idea de ganar por knockout es un poco lo que está diciendo también Edgar Allan Poe cuando habla de la trama donde nada debe faltar y debe sobrar, y que de alguna manera al unirse genera esa tensión narrativa. Leemos algo que nos genera una tensión tope y que no la podemos dejar sino cuando el relato ha acabado. De manera que en el cuento, al menos desde el punto de vista clásico, no se permiten los momentos de distensión, que es algo que veríamos sobre todo en las novelas porque son mucho más largas y dentro de una trama o conflicto principal tiene el lujo de tener conflictos secundarios que puedan de alguna manera moldear más el mundo de esa novela y también darle, vamos a decirlo así, cierta morosidad, cierta lentitud para dilatar o ralentizar o demorar el desenlace que nosotros esperamos al leerla. Así que bueno, son elementos muy importantes hasta el punto de que encontramos pues dos tipos de cuentos, ¿no? Desde el punto de vista estructural. Hay autores que han hablado de esto. Por ejemplo, hay quienes hablan de el cuento anecdótico, en donde vamos a notar que básicamente hay un mayor énfasis en el fondo, en la historia, y hay menos énfasis y menos interés en la manera en que ese cuento se trata. Entonces hay mayor énfasis en el fondo y menos en la forma. Los típicos cuentos tradicionales que conocemos, que nos traen una historia interesante, pero que a la hora de estudiar la manera en que lo dicen, el estilo, la estructura del relato, es algo bastante lineal, es algo que lo sentimos casi que natural, es el puente para conocer la historia. Y el segundo, que sería el cuento lírico o epifánico. Estoy utilizando aquí las categorías que en algún momento señaló, por ejemplo, Luis Barrera Linares, un crítico literario venezolano, que hablaba pues del cuento lírico o epifánico, que era el caso contrario. Había un mayor énfasis en la forma, en las maneras en que vamos a construir el texto, pues en textos donde muchas veces se altera un poco la estructura, textos en donde las formas de usar las palabras nos sugieren cosas que van más allá de la historia. Entonces encontramos cierto grado de ambigüedad, cierto grado de emotividad, a pesar de que es una historia que probablemente no tenga nada que ver con eso. Y al haber mayor énfasis en la forma, hay menos énfasis en el fondo. Entonces aquí es un poco la antítesis del cuento anecdótico, donde importaba más la historia y menos lo que se decía, y aquí importa más un poco cómo se elabora esa historia, cómo se estructura, qué estilo se utiliza, y menos la historia, que probablemente no tenga nada de atractivo, interesante o original, sino la manera en que quizás se colocó. Con lo cual, pues este es el recorrido que podríamos decir de manera, digamos, somera, entre lo que es el cuento, que tuvo un carácter oral ligado a factores que no eran necesariamente literarios o estéticos, porque tenían una función religiosa, una función educativa, una función incluso de comunicación social muy importante, y conforme van apareciendo formatos que pueden registrar esa voz, vamos a ir viendo cómo posteriormente el cuento empieza a independizarse del cuento oral para empezar a hacer un cuento escrito, un cuento literario, un cuento ya pensado en sí mismo como obra de arte, y que no pasará, y que es cuestión de que pase el tiempo para que factores como la imprenta, factores como el pensamiento ilustrado y factores económicos como la llegada del capitalismo hagan de este cuento un producto que puede comercializarse a través de todo el mundo, y a través de esa difusión de estos materiales pues darle una mayor digamos, un mayor alcance a la idea de literatura, y al mismo tiempo una mayor estabilidad. Con lo cual, hoy en día lo que tenemos son un género escrito
que tiene un mayor valor estético y que tiene dentro de sí ideas muy importantes como la creatividad del autor, la originalidad del autor, la idea de un autor creador y sobre todo algo que tiene su importancia en el espacio de la escritura, indistintamente de que agarre la voz como una forma de imitar o crear ciertas historias particulares. Y bueno, esto era básicamente lo que les quería comentar. Si tienen alguna duda sobre esto, por favor me la dicen aquí en los comentarios o en los correos y con mucho gusto los atiendo si hay algo que quieran conversar. Y bueno, nada, eso era todo. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo en los próximos que haga.